analizar, profundizar y, ¿por qué no decirlo? No darlo todo por hecho, porque la historia, hasta el día de hoy, algunas cosas las conocemos, pero ya lo dirá don Franco, hay muchas cosas que no sabemos y que probablemente la investigación futura nos permitirá recoger cosas que a todos nos puede sorprender. Estamos en un tesoro, me atrevo a decirlo, único de nuestro país. Esta joya, no solamente por su arquitectura, sino su pintura y todo lo que llevó y conllevó la vida de los misioneros, los que estuvieron acá y la población que estuvo acá. Eh, Cuando se quemó la casona en Guanacaste, hace unos años, ustedes recordarán que se hizo una campaña nacional para recuperarla. Y en buena hora que se hizo. A mí me encantaría que pudiéramos recuperar esta iglesia que está en riesgo, y los estudios los tenemos que se han hecho ya de parte de la misma Oficina de Patrimonio que desde el 2014 pedía la intervención de este templo, primero en lo eléctrico y luego ya vamos viendo el deterioro en la parte arquitectónica. Y perdonen que lo diga, pero es contar un poquito la frustración, pero a la vez el anhelo. Cuando ustedes entran y miran las columnas, se darán cuenta que hay un desplome y lo conocen y lo han hecho de 12 a 15 centímetros ya la inclinación, y significa una intervención muy seria de parte de nuestra. Y hay que ver un 1 de enero, los días feriados, la gente que viene a los hoteles, a los restaurantes, que van a la montaña, los que vienen a pedalear, la foto siempre ahí al frente, ¿verdad? Necesaria. Pero a mí me gustaría que pudiéramos conservar esto pronto, intervenirlo pronto con el esfuerzo de muchos, para que las futuras generaciones puedan contar lo que usted y yo hemos visto al día de hoy. Que Dios nos dé muchos años más para recoger muchas riquezas de esta joya de Orosi. Bienvenidos. Buenas noches. Mi nombre es Carol Fuentes, también soy miembro de la Cámara de Turismo de Orosi, de parte de la Junta y demás organizaciones. La bienvenida y agradecerles por acompañarnos hoy. Yo tengo la dicha de presentarles a nuestro expositor, don Franco Fernández. Don Franco es abogado de profesión, sin embargo, su pasión por la investigación en la historia lo llevó a también estudiar geografía e historia, y tiene un doctorado en historia colonial. Entonces creo que es importante reconocer la gran dicha y la gran oportunidad que tenemos hoy, ¿verdad? De tener un expositor de primera línea. Fue educador por 60 años aproximadamente, y lo más importante, hijo de Cartagos, apasionado por la historia de Costa Rica y particularmente por la de Cartago, ¿verdad? Y un amante de Orosi, me atrevo a decirlo. Entonces es un placer, don Franco, muchas gracias por acompañarnos esta noche. La palabra es toda suya. Disculpen, se me había olvidado apagar el teléfono. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, padre. En realidad, usted es una de las pocas personas que ha pasado por esta comunidad, en que está altamente interesado en recuperar una serie de aspectos que son muy preocupantes de esta única iglesia que puede funcionar colonial de Costa Rica, la única, ¿verdad?
y ahí Nicoya y todo, no, esta es la única. Bueno, yo quisiera hablar algo de nuestros aborígenes, ¿verdad? Primero, porque si no hubiera sido por ellos, hubiera sido imposible que los franciscanos recoletos se instalaran en esta bellísima zona. Costa Rica estaba pues organizada en sociedades cacicales en su época. A la llegada de los españoles, los habitantes autóctonos de esta Costa Rica estaban organizados en cacicazgos, y estos cacicazgos se organizaban en forma tribal, en forma teocrática, eran sociedades de rango, administraban lo político, lo económico y algo muy importante, lo mental. En Costa Rica se dieron pues en esta zona dos grandes señoríos. Estoy usando palabras castizas porque desgraciadamente el huetar, que fue la lengua que se utilizó en los últimos tiempos, se perdió totalmente. Ahí nos quedan nada más que nombres sueltos. Lo que hoy es Costa Rica, habían dos tipos de cacicazgos mayores que se llamaban señoríos. Uno, el de Garavito, que es en la parte oeste de lo que hoy es Costa Rica, y el cacicazgo de El Guarco, que era más o menos del río Virilla hasta prácticamente el Atlántico. Por lo tanto, Orosi pertenecía a ese cacicazgo y habían caciques de diferentes rangos. Estaba el señorío, donde estaba el más importante de todos, el cacique mayor, por decirle un nombre. Cuando llegaron los españoles a América, estaba Quitao, murió Quitao, después fue Guarco. Guarco no está en Tejar del Guarco, como mucha gente cree. Guarco estaba en Ujarrás en cierta época, y en otra época estaba en Turrialba, que ahora es Turrialba, porque aquí los nombres los vamos cambiando. Entonces, imagínense ustedes que Orosi estaba muy cerca del cacique mayor, ¿verdad? Luego, en importancia, seguían los ibuxtes, que eran cacicazgos menores, y los taques, todavía que eran cacicazgos más pequeños. En estos taques, eran caciques secundarios de pueblos pequeños, y ahí estaba Orosi. Es decir, Orosi era un taque del señorío del Guarco. Y al final estaban los Uri, que eran caciques de menor rango y muy poca importancia. No quiero decirle la cantidad de pueblos indígenas que estaban bajo este cacicazgo que tenía su sede en Ujarrás. Estos caciques mayores, igual que los caciques menores, eran de origen sagrado para los indígenas, porque descendían de sus antepasados por la línea matrilineal. Es decir, la línea paternal no funcionaba en los caciques, era matrilineal, ¿verdad? Con poderes mágicos, como era lógico, porque eran los únicos que podían conectarse con seres que no se veían, ¿verdad? O con seres superiores. También el centro principal de esos cacicazgos, ¿verdad? La labor era muy grande porque tenían que distribuir tierra y tener también el asunto de militar, por decirle en algún nombre, defendiendo o a los uris o a los taques, ¿verdad? Por lo tanto era un jefe militar también. Y también era el que distribuía los bienes. La tierra era la tribu, pero nadie tenía propiedad sobre la tierra, pero el Señor sí era el propietario de la tierra. Por lo tanto, no es como se nos han dicho a veces que los indígenas todo era de todos, y no era así, era una sociedad estructurada. Orosi, repito, pertenecía al gran cacicazgo del Guarco. El cacique, cuando llegaron los españoles, tenía ya una edad muy avanzada, posiblemente unos 45, 50 años, que era una vejez increíble para llegar en esa época. Ahora en esa época anda buscando novia uno. Han cambiado las cosas un poquito. No se asuste, padre. Al estar Orosi
tan cerca de Uxarraxi, que así como debería llamarse Uxarraxi. Entonces, Orosi, a pesar de ser un cacicazgo pequeño, tenía muchísima importancia. Cuando Juan de Caballón llegó y formó la primera ciudad en Costa Rica, que fue el Castillo de García Muñoz, no me digan a dónde, porque todavía nadie sabe dónde está, dónde estuvo, perdón, posiblemente por Turrúcares, por esa zona, ¿verdad? Lo cierto que lo más importante para estos primeros españoles que empezaron a llegar a Costa Rica era entrar al Atlántico, porque desde Cristóbal Colón, que consiguió las mayores piezas de oro cuando estuvo en la Costa Rica, ¿verdad? Que después él, cuando solicitó la tierra precisamente en el famoso ducado de Veragua, que era en la zona en que los objetos de oro más grandes que él consiguió, los consiguió acá, entonces los tuvo siempre en secreto. Pero cuando se murió Cristóbal Colón, su hijo habló un poco más y vino el gran problema porque todos los españoles querían entrar por el Atlántico. Cuando se fundó por primera vez la provincia de Cartago, en 1540, Fernando Gutiérrez entró por el río Suerre, creyendo que podía llegar a instalarse. Avanzó por el río Suerre y ahí pues se encontró con la resistencia de Cocorí, que tal vez ustedes han oído hablar de Cocorí, y Gutiérrez, junto con la mayoría de los españoles y los esclavos que llevaban, fueron en realidad liquidados, porque él también mató a su vez a Cocorí. Entonces, fue imposible entrar por el Atlántico porque nuestra conquista se hizo por el Pacífico. Es decir, después de que se descubrió el Mar del Sur, que era el Océano Pacífico, nuestra conquista viene de Panamá, la ciudad de Panamá, hacia el norte. Entonces, nuestras primeras expediciones y primer poblamiento viene al revés, no por el Atlántico, porque era imposible, pero siempre la meta era llegar a las famosas minas de oro que las ubicaban aproximadamente entre la desembocadura del río Zigzagola y Sorobaró, que es la bahía ahora de Almirante. Entonces, todo esto que ustedes van a oír constantemente en esta época es buscar eso. Juan de Caballón, al instalarse ya en García Muñoz, mandó a explorar a uno de sus lugartenientes llamado Ignacio de Cota para ver si era posible encontrar el camino hacia el Atlántico, que fue siempre la mira de los españoles. Este Ignacio de Cota entró por lo que hoy llamamos Ochomogo, que la gente le dice el Alto Ochomogo, pero es el Bajo de Ochomogo, ¿verdad? Aquí todo es como al revés en este país, ¿verdad? Es el Bajo Ochomogo, por eso es que ahí está la carretera, por ahí pasa el ferrocarril, porque es un bajo. Entró por la zona norte de Cartago y entró en contacto por primera vez en 1561, un 13 de junio, en la población de Cot, que su verdadero nombre es Co. Cuando los cholitos de Cot, como el que le está hablando, decimos Co, creen que somos muy campesinos, pero estamos diciendo la verdadera palabra, es Co. Pues Co, ¿verdad? Como se descubrió para los españoles un 13 de junio, fue bautizado con el nombre de San Antonio de Cot, ¿verdad? Luego esta gente baja y logra entrar a lo que es Ujarrás y llegan al famoso valle de Ujarrás y de Orosi, sorprendidísimos por la gran cantidad de buen maíz que se sembraba, que dicho sea el paso, el maíz es un producto del norte de América, que ya se había introducido en Costa Rica, pero estos indígenas en un principio no conocían el maíz, era una zona de tubérculos, de yuca, o también el pejibaye, que era algo importantísimo, pero la importancia era que este valle de Orosi, o Orocay, o Orosí, como se debería llamar, le llamó muchísimo la atención por las buenas condiciones para sembrar productos que se establecían en esta zona. Y también, por el maíz, yuca, pejibaye y otros productos,
la cacería era súper abundante. Y no solo cacería, también abundante la pesca, ¿verdad? El tepemechín, el bobo, etcétera, ¿verdad? Que eran peces fabulosos en esta zona. Además de carne, puercos, tigres, y algo que persiguieron mucho los españoles y que los indígenas tenían muchísimo valor, que era la miel de abeja y la cera. La cera, sobre todo para los españoles, para el culto religioso, era muy importante para el asunto de las velas y otras cosas más. Bueno, entonces se consideró que la zona de Orosi era una zona muy importante como para intercambio de productos con el resto de la colonia. Esta expedición tenía como mira buscar un camino al Atlántico, como todos, un camino hacia el oro, ¿verdad? Se dieron cuenta que existía un río, no se animaron a caminar más. Ustedes saben cómo es este río que llamamos ahora Reventazón, ¿verdad? Que es cuando el río Grande de Orosi se junta con el río Navarro, a partir de ahí es el río Reventazón, que se empila fuertemente con montañas muy abruptas a los dos lados y supuestamente ser el lugar para ir al Atlántico, pero es sumamente difícil. Ellos se devolvieron esta expedición y cuando ya empezaron a tener problemas de alimentación en esta nueva ciudad que habían fundado los españoles, recuerdan la riqueza de Orosi y mandan una expedición con ánimo de venir a traer maíz y algunos productos agrícolas porque los españoles estaban pasando una situación de hambre. Yo diría que esta es la primera etapa, ¿verdad? Porque se va a presentar el primer levantamiento indígena del que se tiene noticia y que fue muy fuerte. Este primer levantamiento de los indígenas de Orosi. No eran nada tranquilos, ¿verdad? Los indígenas de Orosi, eran muy valientes y se levantaron. Al llegar los españoles a buscar comida aquí a Orosi, en 1562, vino la expedición con Sánchez de Guido y a Orosi y encontraron a los indígenas muy simpáticos, muy agradables, les dieron todo el maíz que querían, yuca y otros productos más, los invitaron a dormir aquí en Orosi y todo, y lo que estaban haciendo los indígenas fue una trampa. Cuando estaban dormidos los españoles ya sentados creyendo que había que eran muy amigos de los indígenas, fue un alzamiento terrible, prácticamente liquidaron a todos los españoles, excepto unos pocos, entre ellos el jefe, que logró salir de aquí y llegó pues a García Muñoz con la terrible noticia que los indígenas de Cot no solo se habían dejado todas las cosas que supuestamente le iban a regalar, sino que mataron prácticamente el 80% de los españoles que iban. Españoles y esclavos. Siempre los españoles iban con esclavos, es algo muy importante. El negro siempre tuvo presencia en Costa Rica desde el inicio de la conquista y durante toda la colonia. Costa Rica fue un país en el cual se desarrolló la esclavitud y en Cartago precisamente, que era donde el máximo lugar donde había esclavos, también habían negros libres. La famosa Puebla de los Pardos, eran negros libres. Claro, era un gueto en el cual para entrar había que pedir permiso a los blancos y al revés, los negros no podían pasar a la ciudad sin permiso, ¿verdad? Pero las costumbres y las cosas que se dieron en este lugar fueron tan importantes que es parte de nuestra cultura. Desde instrumentos como la marimba, que no es guanacasteca, sino que después viene es un aporte africano, definitivamente, y una serie de costumbres increíbles y que son los que van a desarrollar con sus dueños ausentes el cacao en Matina. Es decir, los primeros negros que llegaron a Costa Rica llegaron con los conquistadores, como los colonizadores, y no el grupo negro ya transculturado que llega a final del siglo XIX a construir el ferrocarril. Eso es otra oleada de afrodescendientes. Bueno, se funda Cartago
en 1563 en la confluencia de los ríos Coris y Purires, la famosa ciudad del lodo, siempre buscando trasladar García Muñoz a más cerca del Atlántico para poder buscar o llegar más cerca a las minas de oro que nunca las encontraron, ¿verdad? Ni las van a encontrar porque el oro está en otros lados en Costa Rica. El gobernador se fue con una gran expedición, dejando muy pocos pobladores en Cartago, se fue a buscar estas minas de oro en Zigzaola, y resulta que mientras que estaban ahí, de nuevo, los indios de Orosi, con los de Ujarrás, con los de Turrialba y todo, llegan y sitian la ciudad de Cartago. Los pocos pobladores que quedaron se metieron a la iglesia y ahí se defendieron. Las iglesias en esa época eran también una especie de cuartel en casos de alguna necesidad. Y gracias a que llegó el gobernador de la expedición que tenía por el sur y logró pues quitarse de encima a la gente de Orosi que estaban invadiendo Cartago, y podemos decir que este es el segundo levantamiento de indígenas de Orosi. Vean ustedes qué importancia tuvo Orosi desde el punto de vista indígena. Este es el segundo levantamiento, podemos decir, de Orosi. Bueno, cuando hablamos de Orosi, a veces pensamos que fue una población muy grande, ¿verdad? Orosi se va a fundar cuando los españoles ya empiezan a renunciar de estar haciendo incursiones a lo que llamamos Talamanca para sacar indios y ponerlos en los pequeños pueblos alrededor de Cartago y para explotarlos o darlos para explotarlos, aunque no eran esclavos en sentido estricto de la palabra. Orosi va a ser muy afectado no solo por las pestes de esta zona, sino por las pestes que también traían los españoles. Aquí estuvo pues la famoso mal de los 7 días, que costó muchísimo, ¿verdad? Que eran que los chiquitos como al 6º, 7º día quedaban muertos en la cuna, no sabían qué era, ¿verdad? El famoso mal era el tétano, mal atendida las señoras en el parto y se infectaban y era el tétano, ¿verdad? La viruela, ni digamos la cantidad de problemas, la rabia, la chaga, la calentura. Por eso es que en estas estadísticas que les voy a dar rápidamente a Orosi, llegó un momento que en 1625 solo quedaron 7 indios, imagínense ustedes. Y en 1697 habían solamente 5 familias en Orosi. Entre 1690 y 1699 se dio la gran peste del reventazón, así se llamó. Eran lo que llamaban ellos las calenturas, posiblemente haber sido malaria, fiebre amarilla, todas esas cosas que ahora sabemos que las transmitía el mosquito. En Ujarrás llegaron a creer que el problema era de Orosi y Ujarrás, que como estaban metidos ahí como en una especie de hueco alrededor de montañas muy lindas y muy altas, y que entonces el aire no fluía, entonces empezaron a cortar los árboles para que el aire corriera, ¿verdad? Lo que no sabían es que era el que transmitía esto, pues era el mosquito y nada tiene que ver. Así desarmaron prácticamente gran cantidad de bosques en Ujarrás y en Orosi. En 1699 es la primera vez que que se empieza a tener conocimiento de una primera iglesia que hubo en Orosi, de la cual no tenemos rastro alguno. No tenemos ningún documento, muchísimos documentos desgraciadamente de Orosi se perdieron. Y sabemos pues que Orosi va a arrancar en realidad en 1744, que es cuando se empieza a iniciar la construcción de la iglesia en que hoy estamos. Ahora sí quisiera hablar de esta iglesia, ¿verdad? O de este conjunto, llamémoslo así. Primero, porque es misión. Segundo, porque fue hacienda. Tercero, porque fue de talleres. Y cuarto, porque fue una escuela. Entonces, para hablar de Orosi hay que hablar de una misión, hacienda, taller, escuela. Imagínense qué maravilla. Los indígenas que hubo que traer aquí por las pestes que estábamos hablando hace un ratito, son indígenas que venían de Jesús del Monte y San José de Peguivalle, y que al final pues también indígenas de Tucurrique.
Pero estos indígenas no eran desconocidos, porque era precisamente cuando iban cerrando poblaciones en Talamanca, si los iban trayendo para tenerlos o muy cerca de Ujarrás o bastante cerca de Cartago, que era la capital de la provincia de Costa Rica. Entonces, de San José Cabecas, que es la mayor tradición, de Talamanca, fue la mayor cantidad de indígenas que en un principio se van a asentar en lo que hoy es Orosi. Hay un informe de 1797 que no solo consigna que en Orosi habían 674 personas, sino que tan solo habían realizado 31 bautizos, que era un dato muy alto, ¿verdad? Ya empieza a relatar en ese informe cómo era la organización de la misión franciscana. Quiero hablarlo primero como hacienda. Esto era una hacienda, ¿verdad? Imagínense qué interesante los padres recoletos, cómo van a formar una hacienda en la cual participan ellos junto con todos los habitantes de Orosi. Según este informe, dice que los varones se dedicaban a la labranza de los campos, a hacer sus milpas particulares, pero también sembraban, vean qué interesante, para los sacerdotes, para los huérfanos, para las viudas y para los enfermos. Ya precisamente los frailes recoletos les estaban dando un sentido muy interesante a la hacienda. Era una hacienda que hasta cierto punto era comunal. Había poco ganado para la carne en la misión, por eso ellos empezaron a tomar una serie de medidas para ir aumentando el ganado. Y también de un río laguna hablan, posiblemente el río Macho formaba algunas lagunas donde se extraían pescados, y hablaban mucho definitivamente de la caza. Según el inventario de 1785, que pareciera que es incompleto, decía que en esta hacienda había un burro sobresaliente de 7 años, 96 cabezas de yeguas de todas las edades, 39 mulas, importantísimo. Las mulas era la forma en que se podían sacar o recibir productos de cualquier parte, porque los caminos eran muleros todos. Todas estas joyas de pinturas y demás que venían de Guatemala, que posible muchas se hicieran en Guatemala o se pueden haber hecho en otros lugares porque no tenemos el testimonio, entonces venían arrolladas definitivamente y traídas por el camino Real Mulero. Este camino Real Mulero venía desde México hasta Cartago. Después Cartago hizo un camino mulero de Cartago hasta Panamá, ¿verdad? Bueno, hablaba también entonces de las 39 mulas, 22 caballos, 6 jacones y 18 ordinarios, 4 mulas viejas, 7 caballos de campo, 4 mulas viejas mansas, total 192 cabezas de ganado caballar, 139 yeguas y mulas, 409 reses, 200 en los campos de Cartago. Es decir, en esta zona la habían dividido en dos, en los campos de Cartago, que era lo que se realizaba aquí para vender o para intercambiar con Cartago. 170 reses en Cachí y 39 dentro del pueblo de Orosi. 11 marranos, ¿verdad? Además, ya habla de instalaciones. 2 corrales para juntar ganado, un potrero para yeguas, cercados con palos y zanjas, 3 fierros de herrar bestias, ¿sí? Para marcar las bestias, una huerta, vean qué interesante esto de la huerta, como había ganado suelto, una huerta que estaba cercada con paredes de adobe, 3 cuartos para troja, pero también era una escuela. Resulta que aquí, esto yo creo que fue la mayor labor de los padres franciscanos recoletos, fue una escuela que no solo se iba a enseñar el catecismo, como ustedes lo pueden ver en el Via Crucis. Ese Via Crucis es un Via Crucis único en Costa Rica, no sé si hay en otros lugares de América, posiblemente que sí, que ningún cuadro se parece a otro, porque es un Via Crucis didáctico, es la forma de enseñarle la crucifixión de Cristo, es decir, el pasaje más interesante que tiene la religión católica,
enseñársela a personas que no sabían castellano. Por lo tanto, ustedes pueden ver un Cristo que en un momento u otro tiene una cantidad de sangre como para llenar un estañón de sangre. Porque había que enseñarle lo que estaba sufriendo Cristo, por ejemplo. O los judíos con caras de sapos, para poder decirle, mire, estos son los malos, ¿verdad? Estos son los malos. Todo se va explicando así. Por eso es que Jesús, por ejemplo, a veces está con barba, a veces sin barba, a veces más viejo, a veces más joven. Y va dando ustedes la vuelta y sin necesidad que nadie les explique, aunque ya lo sabemos, la gran mayoría somos cristianos y la mucho más mayoría somos católicos, es un viacrucis didáctico único, es una maravilla, ¿verdad? Claro, estoy hablando de nada más de los lienzos, porque después vamos a hablar de los marcos, ¿verdad? Porque los marcos va a ser algo importantísimo cuando tengamos que hablar de los altares y demás. Entonces, era un catecismo, se daba español, era muy importante enseñarles el español a los indígenas. Vean ustedes como talleres, había 2 telares donde participaban muchísimo las mujeres, una fragua. Ellos traían el hierro que posiblemente se traía del intercambio que se daba en Matina. El hierro lo traían y lo cambiaban por cacao los ingleses, los franceses, hasta piratas holandeses, porque comprado hierro y traído por México era carísimo, porque ahí había muchos negocios de los españoles, y como los cartagineses siempre fuimos expertos, y todavía medio lo somos, que no nos oigan, expertos contrabandistas, ¿verdad? Entonces conseguíamos muy barato los productos de Matina. Un tejar, esto era lo más maravilloso, un tejar que tenía capacidad de producción de 3,000 tejas en cada quema. Imagínense lo que es hacer 3,000 tejas en cada quema, ¿verdad? Es una gran capacidad. Había una sección de carpintería que para mí fue lo más fabuloso que se dio en este convento. En esta sección de carpintería había una rueda grande y una pequeña para tornear. Ahí ustedes pueden ver en estos altares que están a la derecha y la izquierda de ustedes y nuestros, que hay columnas torneadas. Es más, hay columnas con vaciado. No solo las torneaban, sino que sacaban de adentro la madera, ¿verdad? Que es una obra artística muy increíble, ¿verdad? 22 escoplos, cinceles, ¿verdad? Y de todos tamaños habían, y gubias, barrenas y 2 lesnas. Lesnas es como una máquina que abre huecos para coser en cuero. Lo usaban mucho los zapateros antes, de las famosas lenas. Y también las lenas servían para rectificar taladros, para afilar los taladros. Habían azuelas, estas columnas fueron hechas con azuelas, que era una plancha de hierro en la cual le ponían filo, ¿verdad? Y con unos especie de maderos iban sacando los colochos de la madera para ir formando estas grandes columnas, cogiendo inclusive el árbol, ¿verdad? 3 sierras y un serrucho, o sea, ¿cuántos se robaron? Porque aparece solo eso. 2 martillos y unas tenazas, 2 picos, 2 cinceles, un mazo, una cuchara de albañil, una rueda de afilar con su canoa, 2 bancos de carpintería y uno de los bancos con prensa, que era algo muy interesante. Y la estructura del convento es un ejemplo de la labor de aprendizaje en esos talleres, ¿verdad? Utilizaron primero que todo las mejores maderas, ¿verdad? Asequibles que tenían en sus alrededores, ¿verdad? Por ejemplo, esto es cedro, ¿verdad? Usaron mucho la cocobola en los candelabros, por ejemplo, y guachipelín, ¿verdad? Que es una madera bastante fuerte. En la iglesia, en todo este conjunto de iglesia y convento, se usó muchísimo, pero muchísimo el cedro, ¿verdad? El cedro era en realidad lo más importante, y cuando los horcones eran fuertes, que tenían que sostener estructuras, se usaba el guachipelín. Algunos utensilios muy finos eran que de cocobola. Ustedes saben que es una de las maderas más finas que todavía existen en Costa Rica. Y el ejemplo de los 24 candeleros que existen aquí son de cocobola.
el púlpito, repito, de cedro. Lograron hacer 3 cuartos y un corredor con 12 camas de cedro. Creo que queda nada más que una. Una queda nada más. Quién sabe quién se llevó el resto de las camas, ¿verdad? Con cueros curtidos aquí. Es decir, ellos también curtían, sabían curtir el cuero, que es todo un proceso difícil, ¿verdad? Y una casa aledaña con 82 varas de largo, con paredes de adobe, que supongo que son estas que están con corredores, ¿verdad? Porque eran de cedro y tejas. Hablemos de convento como escuela. Repito, enseñanza del castellano, enseñanza de la fe católica, el ejemplo de los viacrucis, ¿verdad? Enseñanza de oficios a los indígenas, importantísimo, porque llegaron a ser grandes carpinteros, grandes herreros, grandes agricultores, grandes escultores, grandes hiladores, ¿verdad? Y confección de muchísimas cosas. Por ejemplo, se confeccionaba aquí en Orosi lo que llamaríamos a una especie de monturas, ¿verdad? Y las riendas y demás de cuero para los caballos y para las mulas también, porque en las mulas, en las recuas, era la forma en que se trasladaba el asunto. Este patrimonio artístico es increíble. Yo hablaba con el padre hace un rato, antes de iniciar esto, que en muchas iglesias que guardan aspectos coloniales, como por ejemplo la iglesia de Quircot, que llegó una vez un sacerdote, disculpe que tenga que hablar de ese sacerdote, que no sé quién es, ni quiero saber quién es, que cortó parte del altar para bajar el techo. Imaginen ustedes, y le quitó las pinturas originales indígenas y las pintó de celeste y blanco, que son los colores de la Virgen María. Bueno, eso se llama un crimen, ¿verdad? Pero ya, gracias a Dios, se logró quitar la pintura, pero el altar sí quedó cortado y desmembrado. Pero hay una serie de altares y de objetos de madera que están en el Seminario Mayor en San José. Y es muy posible que sean de Orosi también, ¿verdad? Es muy posible que sean de Orosi porque tiene una característica especial. Y vean ustedes los marcos que se realizaron aquí. Los marcos tienen una unidad enorme. Claro, tenemos que entender que a esos indígenas les decían, haga la paloma del Espíritu Santo, y ellos no sabían lo que era una paloma. Y lógico que hacían otro tipo de pájaro, ¿verdad? Por lo general hacían un colibrí, ¿verdad? Y le decían, hagan uvas, y ahí hacían ramos de moras. Pues hacían hojas de las plantas que había de esta zona, que era una zona de mucho swampo, de mucha agua, porque tampoco conocían cómo era la hoja. Pero yo creo que eso le da un gran valor. Y ustedes pueden ver, en casi todo está un elemento muy importante, que es el elemento concha. Conchas, vean, por todos lados hay conchas. Porque aquí en Orosi y en todas estas montañas, cada vez que abren una carretera o un camino, encontramos fósiles de conchas, porque es muy posible que hace miles de años, pues Orosi debe haber sido un lago. Además, Costa Rica entera, pues surgió o es producto de un levantamiento del mar, ¿verdad? Pero en Orosi estamos llenos de concha. La concha fue un elemento que le llamó mucho la atención a los indígenas y lo encontramos inclusive, creo que en el altar mayor. Bueno, yo creo que no quiero aburrirlos más porque me dijeron que tenía que hablar muy poco, porque cuando uno habla mucho la gente no pone atención, y además cuando uno habla muy feo menos ponen atención. Lo único que puedo decir es que este es un lugar de joyas coloniales. Es que es un lugar increíble. Y yo creo que ojalá que algún día venga un experto en pinturas que nos pueda explicar una serie de cosas que son parte del valor pictórico que tiene este templo. Muchísimas gracias. Ahora lo voy a confesar. Un detalle muy particular que ahora
y que vine a descubrirlo acá y que me lo enseñaron también personas que conocen del tema. Si ustedes miran casualmente las columnas que están a los lados en el altar mayor, esas aves que están a la par de los racimos, ¿verdad? De las moras. En la cosmología indígena, las aves son las que llevaban las almas a la eternidad, la trascendencia. Para que vean ustedes cómo hay un sincretismo, ¿verdad? Y además, donde está la imagen de San José, en la parte central, las dos columnas que están al lado de San José, según ustedes van subiendo, terminan con una mazorca en la parte superior. Y la mazorca, en la concepción indígena, representa la divinidad. Nosotros venimos del maíz y Sibó, conocido en nuestra tradición. Entonces, aquí hay muchas cosas que se mezclan, ¿verdad? En esta historia. Alguien le decía un día a estos, ¿cómo me gustaría, Orosi, que pudiéramos recopilar un libro donde venga, ahora que cumple en este mes de septiembre 75 años de ser parroquia, ¿verdad? Porque históricamente, eclesiásticamente, estuvo en clero religioso, clero diocesano, después, ¿verdad? Bueno, pero lo cierto es que la parte geológica, la parte hidrográfica, cómo creció el tema del café, esa, la parte histórica, la parte religiosa, Orosi tiene de todo un poco y saldría yo creo que una enciclopedia el poder escribirlo y sería un reto muy lindo para todos los pobladores de esta comunidad que nos pusiéramos en mutuo acuerdo para soñar y que las futuras generaciones tengan una referencia de esta historia que no se nos vaya a olvidar o que no se les vaya a olvidar. Si me permite, padre, al final de donde está San José Cabécar, hay una concha. Sí. Ahí está el elemento concha. Y segundo, en Orosi han sido rebeldes. Cuando en 1813 el rey prohíbe que se tengan cementerios aledaños a las iglesias, Orosi no hizo caso. Todas las ciudades sacaron el cementerio a favor de viento porque creían que los gases y demás de la gente que estaba sepultada podían enfermar la ciudad y lo sacaron de las ciudades. Claro, las ciudades crecieron y ahora quedaron adentro, ¿verdad? Pero el cementerio de Cartago enorme, donde está la iglesia de Santiago Apóstol, que era la vicaría de Costa Rica, donde estaba el vicario de Costa Rica, ¿verdad? Ahí estaba el cementerio de Cartago, donde se enterraron desde 1575 hasta 1813, ¿verdad? Pues aquí no, aquí siguen enterrando a veces, ¿verdad? Aquí muy poco ya, pero aquí, me hablaba el padre que inclusive en este lugar ahí está enterrado un fraile, en esta partecita donde está el Nazareno, ¿verdad? Y está el nombre del fraile que está enterrado, que nos lo damos señor Sanabria. Es decir, Orosi rebeldito, ¿verdad? Bastante rebeldito. Y eso es lo lindo, definitivamente. Disculpen, y la iglesia está al revés, ¿verdad? Casi todas las iglesias de Costa Rica, por efectos de los alisios, de los vientos alisios que vienen del Atlántico hacia el centro del país, las puertas están hacia el oeste. Pues esa está hacia el este. Bueno, mucha información, ¿verdad? Muy, muy interesante, ¿verdad? Y parte de este tipo de eventos es precisamente que llegamos a conocer todos esos sitios y esos detalles, ¿verdad? Que yo creo que ignorarlos nos exime a veces de sentir la responsabilidad de cuidarlos, ¿verdad? Y ya cuando uno empieza a conocer este tipo de cosas, pues claro, ¿verdad? A veces son del día a día de muchos de nosotros que hemos nacido aquí, nos desarrollamos aquí toda nuestra vida, ¿verdad? E ignorar este tipo de cosas, pues es increíble. Entonces, el hecho de conocerlas y poder divulgarlas con estos espacios, creo que nos involucra, nos hace involucrarnos un poco más en el tema de lo que para nosotros tiene que ser importante a partir de hoy, que es el tema de la conservación. Conservar no solo lo físico, ¿verdad? Lo que está aquí físico y infraestructura y
también conservar pues, esa historia, ¿verdad? Entonces, no sé, si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta a Franco, ¿verdad? De tantas cosas interesantes que ha comentado así de manera Muy rápido. muy rápida, ¿verdad? Pero agradecer, ¿verdad? Bueno, por allá hay varias consultas. Si gusta, se acerca y toma el micrófono para que lo puedan escuchar un poquito. A don Carlos Meléndez, que don Carlos Meléndez habla en su libro Poblamiento de Costa Rica, creo que se llama, habla de que Orosi fue ubicado aquí básicamente por una situación estratégica militar, es decir, que Orosi y la iglesia, esto sí lo mencionó, de que las iglesias eran fuertes militares, ¿verdad? Pero que Orosi básicamente fue un fuerte militar, evitando casualmente la invasión de los, en este caso, de los piratas ingleses por ese sector, ¿verdad? Entonces era una parte donde se retenía, digamos, una posible invasión al centro de Cartago, al igual que Cot y Tejar, ¿verdad? Esa era la consulta. Ese. Hay un boicot aquí. Posiblemente, ¿verdad? Posiblemente. Hay que entender algo muy importante durante la colonia. Ujarrás fue un puerto. Se llama puerto un lugar de contacto, ¿verdad? No es el lugar que está con el mar. Ujarrás fue importantísimo desde el punto de vista militar, porque era como el final de la entrada hacia el Atlántico. De Ujarrás salían los dos principales caminos. El camino tierra adentro, que se iba por Tucurrique, Pejivalle, Atirro, y luego se introducía a la montaña, ¿verdad? Donde se traían pues los indígenas. Y el famoso Camino Real, que se pasaba a lo que ahora es Santiago, luego seguía Juan Viñas, Turrialba, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar a Matina, Camino Real. Era Suerre con las calderas, o caldera, como se llama. La experiencia sí se dio, ¿verdad? Definitivamente. La iglesia de Ujarrás, que verdaderamente es muy diferente a todas las iglesias, y hasta por ahí hablan que no era una iglesia, no dejaban de ser parte de esa estrategia militar que habla el compañero. Es muy posible, porque los españoles siempre tuvieron un gran enemigo, que era Inglaterra, la dueña de los mares, ya desde muy rápido, desde el siglo XVII ya era los dueños de los mares. Es el enemigo externo. Y segundo, tenía que tener control sobre los indígenas o los aborígenes, ¿verdad? También. Hasta con los negros tuvieron problemas, porque los negros nunca les permitieron hacer ciudades, siempre tuvieron que estar bajo una ciudad, mientras que a los indígenas sí lo lograron organizar en unidades que perfectamente pueden haber sido unidades de defensa militar. Creo que Orosi puede tener una importancia desde el punto de vista de defensa, de contención con Talamanca, perfectamente puede haber sido. Tal vez don Carlos Meléndez tiene toda la razón. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches a todos. De verdad que Buenas noches. una actividad muy bonita. Yo he estado con don Franco ya en varias partes e historias de Cartago y vamos a continuar, y creo que una parte cultural que tiene que tener la Municipalidad de Paraíso va a ser conocer mucho más y toda la historia que tiene nuestro cantón. Al respecto, don Fernando, bueno, en Fundacolo hay un representante municipal que es el que viene también dando ese seguimiento, ¿verdad?, a acciones. Bueno, en su momento teníamos dos. Dani como presidente también era empleado municipal y teníamos conocimiento, ¿verdad?, de las acciones y necesidades que se tienen que ir generando. Obviamente, pues,
como lo dice el padre, ¿verdad? Los recursos económicos que se van a ocupar para poder recuperar esta infraestructura van a ser onerosos. Creo que acá pues las estrategias con Fundacolo, ¿verdad? Y la iglesia, apoyados por la municipalidad y me parece que por el empresariado de Orosi, van a ser vitales para llegar a una recuperación. No podemos quitarnos y nosotros en Paraíso o desde la municipalidad de Paraíso somos claros que Orosi es la punta de lanza de la imagen del cantón. Y tanto las ruinas de Ujarrás como la iglesia colonial de Orosi son esos elementos que todo el mundo conoce. Entonces, el esfuerzo va a ser importante y como les decía, a nivel de la municipalidad hay representante en la fundación y creo que va a ser importante ahora sí un refuerzo, un relanzamiento mucho más fuerte, ¿verdad? De medidas para poder recuperar la iglesia, para poder generar esa proyección mayor a lo que es este tesoro. Bueno, buenas noches. De mi parte, de igual forma, como miembro del Consejo Municipal, ahorita le comentaba a Dan y en algún momento le he comentado a varias personas que nosotros tenemos una riqueza inmensa, o sea, a nivel de Orosi, ahora lo hablaba con Fernando, o sea, a nivel de Ujarrás, de Paraíso, o sea, tenemos una gran riqueza y le comentaba sobre otros cantones que me han invitado y me han regalado un libro de la historia de su cantón. Y yo decía, ¿y por qué Orosi no tiene un libro de esos a nivel de cantón? Y tenemos demasiadas cosas que podemos dar. Entonces, yo ahora le decía a Dani, pues me pongo a las órdenes de ellos y la Cámara y todas las personas ahí. Hemos venido en algún momento conversando con personas para ver cómo se podría restaurar el templo, que sabemos que no es una forma tan fácil, pero aquí estamos, ¿verdad? Para trabajar conjunto de la alcaldía y el Consejo Municipal. Sabemos que a nivel de cantón tenemos mucha riqueza. Gracias. Buenas noches, don Franco. Muchas gracias a todos los presentes. Yo tengo varias preguntas. Usted mencionó al principio el cacique o cacicazgo Quitao. ¿Tiene alguna relación con Aquitaba? Es muy posible que tenga relación matrilineal, ¿verdad? Es que, aunque parezca raro, gran cantidad de cacicazgos menores, ¿verdad? Tenían relación interfamiliares. Estamos hablando, digamos, de los años cuando ya empezó la conquista y la colonización. ¿Qué parentesco exactamente? No sé, pues sí, es muy posible que tenga relación. Ok, es que por un momento creí que tal vez se refería a lo mismo. Podía haber alguna, no sé, confusión fonética. Pero bueno, el otro, don Franco, en relación con el origen del nombre de Orosi, usted mencionó Orosi, Orosí y Orocay. ¿Qué hay al respecto y qué relación tiene, don Franco, con el volcán Orosi que está pues, considerablemente lejos de acá? Bueno, Orocay y Orosí son los nombres castellanizados de la pronunciación indígena, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No es Orosi, es Orosí, ¿verdad? Porque la forma del acento es Orosí. Y Orocay también. Esos son los nombres, digamos, que aparecen en los documentos coloniales. No, yo creo que el Orosi, el volcán Orosi, allá entre Guanacaste y Alajuela, nada tiene que ver con Orosí, ¿verdad? Orosí. Orosí. Bueno, la pronunciación que tenían los indígenas, Orosí, ¿verdad? Orocay. Y la última pregunta a don Franco, ¿hasta qué época hubo ocupación acá en el complejo, por decirlo de alguna forma? Tanto la iglesia como, bueno, el resto de instalaciones, quiero decir, durante los siglos XIX, XX, ¿qué hubo? ¿Hasta cuándo cumplió esta infraestructura las funciones que usted mencionaba de escuela, hacienda, taller, etcétera?
Muchas gracias de antemano, le agradezco mucho por su respuesta. Yo creo que hablé del periodo colonial, ¿de acuerdo? Que funcionó, es que era toda una estructura organizativa increíble manejada a través de la organización que habían logrado los sacerdotes franciscanos recoletos en esta zona. Fue durante la colonia, definitivamente, porque apenas empieza la época de independencia, 29 de octubre de 1821, no 15 de septiembre, que estamos muy perdidos en esto aquí. La estructura va a ser diferente totalmente, ¿verdad? Y los padres se fueron restringiendo nada más al aspecto meramente misional, ¿se puede decir, padre? Al aspecto religioso, ¿verdad? Y empezaron a formarse las estructuras políticas, ¿verdad? Con tan malos recuerdos a veces que, por ejemplo, don Braulio Carrillo empezó a vender las tierras que eran comunales de los indígenas, imagínense ustedes. Braulio Carrillo que quitó también todos los cabildos que tenían los pequeños pueblos indígenas también. Es decir, se empezaron a meter en una estructura totalmente diferente, porque cuando en la colonia se daba, pues la organización de Orosi era una organización que, si bien pertenecía al Imperio Español, tenía toda una estructura de manejo productivo de escuela y de todo, que era muy diferente, ¿verdad? En los inventarios, creo que el último fue en 1785, si no me equivoco, ¿sí? Por medio de los inventarios, que los clasificaban diferentes, ¿verdad? Las mulas, los caballos, unos caballos eran para carga, otros caballos eran para transporte humano, etcétera. Por eso tienen diferentes nombres. Sí, los instrumentos fueron los que aparecen en un inventario, ¿verdad? Eso entraron en diferentes épocas. Yo les dije por ahí que es muy posible, porque como ellos tenían inclusive que podían trabajar hasta el hierro aquí, ¿verdad? Eso es posible que se llegara por la vía matina, ¿verdad? Eso venía de Europa y aquí le daban pues el uso debido. Es decir, tenían fragua, calentaban el hierro, podían hacer cuchillos, podían hacer implementos de trabajo de hierro, por ejemplo, o para trabajar las maderas. Pero ese inventario es lo que había en esos momentos, que posiblemente muchas cosas ya no estaban, ¿verdad? Los inventarios que tenemos son incompletos, y lo deja muy claro. Son los únicos inventarios que existen, pero son incompletos. Posiblemente había muchísimas más cosas. Lo que sí están bien inventariados, y creo que como el padre hablaba ahora, lo que están bien inventariados son los santos, ¿verdad? Y los lienzos, y que algunos están fuera de Orosi, que hay que pedirlos, ¿verdad, padre? Hay que pedirlos, porque pertenecen a Orosi. Andan por ahí, por otro lado. Y tal vez ahí aprovechando que estamos retomando ese tema del inventariado, digamos, de todas las piezas que tenemos aquí dentro del museo, es parte de la función de la fundación, ¿verdad? Para llegar en algún momento a tener un museo como tal, como debe ser, es parte del trabajo que se está iniciando. Aprovechar, como decía Fernando ahorita, la vitrina que hay hoy, ¿verdad? Con tantos gentes alrededor nuestro, pues para volver a hacer énfasis, ¿verdad? En el tema de la conservación que necesitamos hacer acá, ¿verdad? Hay mucha vulnerabilidad, ¿verdad? En los sistemas, instalaciones, y eso implica también mucha inversión que tiene que ver de por medio. La fundación que estamos acá, pues es si bien es cierto, es un ente privado, pero tiene intereses públicos, y eso es lo importante, tal vez de rescatar y señalar acá. Es un canal para todos los que quieran acercarse, pues ahí estarán las páginas, ¿verdad? En las redes sociales y todo. Para temas de colaboraciones, tenemos toda la estructura necesaria para que pueda hacerse de la forma más transparente y con el único fin, ¿verdad? Que al final, pues, la Cámara de Turismo, como bien Carlos decía ahorita, Orosi como un hito turístico y histórico, ¿verdad? Aquí en
no solo del Cantón de Paraíso, hablemoslo a nivel país, ¿verdad? Entonces, la labor de la conservación y de la preservación de todo lo que aquí tenemos, pues es un trabajo bastante arduo y que, bueno, apelamos ahí al apoyo de todas las personas que se quieran arrimar. Entonces, no sé si hay alguien con alguna otra pregunta. Que las municipalidades tienen que destinar una parte de su presupuesto para rescate de patrimonio. Entonces, valdría la pena que de una vez se busque, aunque sea para la parte de seguridad contra incendio. Lo demás veremos poco a poco cómo se va logrando. Pero eso que es urgente, sí que por favor la municipalidad le ponga atención, porque yo sé que tienen que disponer un porcentaje de su presupuesto, porque eso es por obligación. Recuerdo que habían otras instituciones que también tenían que hacerlo, pero ahorita de momento no recuerdo. Pero la municipalidad sí, y bien vale la pena que lo hagamos, porque miren, en Paraíso se quemó la estación del tren, ¿por qué no se le puso atención? No estoy diciendo que haya sido culpa de la actual municipalidad, pero eso fue lo que pasó. Entonces, ahora en guerra avisada no muere soldado, ya que aprovechamos que está el alcalde aquí, pues de una vez le avisamos para que tome eso en consideración. Nada más quisiera, y gracias por la observación, para que ustedes vean el interés de otras personas. La embajadora de México estuvo por acá, ha venido aquí en varias ocasiones, y por iniciativa de ella regaló los extintores que están en la sacristía. No los hemos podido colocar porque no nos ha alcanzado la plata para hacer los camerines donde tienen que ir, porque van con una normativa también, ¿verdad? Porque cuando lo íbamos a hacer, se nos metieron a robar a la casa cural, a la iglesia en 6 ocasiones. Entonces, eso significó una inversión de más de 3 millones de colones, y los que son de aquí saben que hemos ido ahí raspando como los copos, ¿verdad? Y ha sido como un ir contracorriente en muchas cosas. Ya los extintores están ahí, lo que nos falta es esto. Pero tal vez para que tengan una idea, por lo menos lo que nos han dicho los ingenieros, ¿qué es lo que toca? Significa quitar todo el tejado, ¿verdad? Volver a hacer todo un reforzamiento. Obviamente todas las piezas de artes tendrían que sacarse de acá para hacer todo. Es un trabajo de unos 6 meses, y puedo decirlo abiertamente, el costo anda aproximadamente en $800,000 la restauración. Creo que 2 meses me llegó una nota de patrimonio que curiosamente nosotros habíamos invitado y vino el director de patrimonio, que no sé si lo cambiaron o no con la nueva administración. ¿Sí lo cambiaron? Bueno, y le hablamos de la necesidad de la intervención en conjunto de toda la iglesia, ¿verdad? Y en eso la fundación nos ha ayudado muchísimo, que yo agradezco mucho la intervención de ellos. Y curiosamente hace 2 meses me mandan una nota diciendo, porque aquel costado, el costado norte, hay un alero de láminas de zinc. Entonces, que llegó una denuncia anónima que no corresponden al inmueble, que hay que quitarlo. Y entonces ya comencé yo a preguntar. Curiosamente, en el informe que se les entregó a ellos, señala casualmente que eso hay que intervenirlo dentro de todas las intervenciones, ¿verdad? O sea, no estábamos omitiendo. Pero entonces yo mandé una nota y les dije, esas láminas, eso que ustedes ven ahí, tienen entre 15 y 18 años de estar puestas ahí. Después de una fiesta de San José, ahí quedaron. Yo las puedo quitar, pero resulta que esas láminas, actualmente, si ustedes van, esas láminas evitan que el agua caiga donde están las columnas del corredor norte, y esas columnas están en el aire. O sea que si les cae agua, todo aquel lado va a colapsar. Entonces, escojan, porque me dicen, si usted no lo quita, aplicamos la ley tal. Entonces digo, está bien, yo la aplico. Entonces ya después me responden, no, está bien, ya buscaremos el modo oportuno de solventar. Es que qué fácil es nada más como poner como curitas, cuando la intervención es más a fondo, ¿verdad? Entonces, pues el esfuerzo es grande, y para mí el reto que tenemos es lindísimo, ¿verdad?
Sí, como dice el padre, es bonito, pero bueno, es grande. Y así como hay denuncias anónimas, pues eh, estas intervenciones no son baratas, ¿verdad? No es como llegar a arreglar cualquier infraestructura, la casa de uno, quitar una lámina y poner otra. Hay detalles que hay que cuidar y hay que mantener, porque estamos hablando de un patrimonio histórico. Respecto al tema de los riesgos, ¿verdad? De incendios, pues sí, sabemos que hay una vulnerabilidad y desde la fundación, en conjunto con el padre, ¿verdad? Ya se han hecho los diagnósticos necesarios, hay un informe de bomberos donde ellos señalan los puntos que se tienen que ir solventando, de los cuales pues ya hemos tratado de ir generando por lo menos los planes, ¿verdad? Para poderlo realizar, pero insisto, o sea, cada uno de esos puntos pues requieren inversiones, ¿verdad? Que hay que tocarse la bolsa, ¿verdad? Y la idea de la fundación es precisamente poder canalizar todo eso para poder, de una forma tal vez más ágil, ¿verdad? O tal vez de que la gente se sienta más tranquila, ¿verdad? Haciendo ese tipo de colaboraciones, poder ir solventando este tipo de detalles. Ya tenemos anteproyectos, ¿verdad? Por ejemplo, hace como año y medio, ¿verdad? Que estuvo la gente del ICE aquí haciendo levantamientos de toda la obra. Hemos hecho estudios interesantísimos con la Escuela de Ingeniería Civil, proyectos de graduación, donde vemos los comportamientos estructurales que tienen. Ha habido mucha información que se ha podido rescatar de intervenciones que se han hecho. Nos hemos dado cuenta de cómo el paso de los años se ve reflejado en la infraestructura, ¿verdad? Que de repente aquí tenemos ladrillo, de repente en otras partes de las naves tenemos bloques de roca, ¿verdad? De río, ¿verdad? Lo que hablaba Franco, el uso de las maderas, ¿verdad? Todo eso es información muy interesante ahí que nos sirven, ¿verdad? Para poder hacer intervenciones más eficientes. Entonces, esa es un poco la labor muy silenciosa, sí les digo, que se ha ido haciendo durante estos 3 años, pero que de aquí para adelante pues ya necesitamos un poco más del apoyo de todas las personas que se puedan interesar y por qué no, que se vean también beneficiadas por tener una infraestructura y que le podamos sacar algún provecho adicional. Aquí los domingos en la tarde, ¿verdad? Hay un montón de gente que viene a visitar, pero tenemos que pensar en ofrecerles algo más más detallado, algo más de calidad y que podamos sacar un mejor provecho para el tema de estos mantenimientos, ¿verdad? Perdón, es que me quemo por decirlo, pero por ejemplo, tengo entendido que el colegio, ¿verdad? Dan el turismo, me parece, ¿verdad? En algún momento yo había contactado en el CUC también que tienen la carrera de turismo. Quisieran la pasantía aquí, que vinieran, que acompañaran, o sea, que realmente hayan elementos históricos, artísticos que se puedan compartir. Cosas tan simples como eso, usted entra y las 2 pilitas donde se pone el agua bendita, que tradicionalmente la gente al entrar a la iglesia siempre se ponía el agua. Si ustedes lo ven, son vasijas indígenas hechas en piedra. La pila bautismal, que siempre se pone en la entrada de las iglesias antiguas estaban en la entrada porque el bautismo es la entrada en los sacramentos a la vida de la iglesia, por eso se ponía en la entrada. Es de piedra, hecho por los indígenas. El otro día no, hace unos meses, moviendo un mueble aquí atrás, en la sacristía, me di cuenta que había un rostro que era donde tomaban el agua los frailes y caía en otra vasijita de piedra hecha por los indígenas que está en el museo y estaba en una base también. Pero hubo un padrecito que quiso poner un mueble de madera y quitó eso y estaba tapado por el mueble de madera. Entonces, cuando yo llegué y comenzamos a acomodar todo eso, nos vamos encontrando con eso que estaba oculto. Es parte de la historia, es parte de lo que tenemos que recuperar. Okay, ¿Alguien con alguna otra pregunta? Solamente para dos datos. Don Franco, ¿podemos decir que esta es la iglesia más antigua de Costa Rica? Hola. No hay otra. Okay. Funcionando, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque la de Nicoya se incendió, se destruyó y la terminaron en 1800
40 y yo no sé cuánto, ¿verdad? Es decir, no es colonial. Muy bien. Bueno, la verdad es que están ruinas. Las ruinas. No hay otra, ¿verdad? En Cartago pero había, pero se cayeron todas. Son en activa. 41, en 1822 y en los 2 terremotos que se dieron en 1910. Muy bien. No hay Bueno, otra. hasta eso tenemos de historia. Esta iglesia ha soportado los terremotos que han estado aquí a la vuelta de la esquina. El terremoto más destructivo para esta iglesia fue de 1952, el famoso terremoto de Paraíso, que Paraíso se cayó casi un 40%. Ok. Esa iglesia recibió daños muy fuertes y que fueron reparados no sé en qué forma. Pero el de 1910 no fue tanto, pero el de 1952, el famoso terremoto de Paraíso, se afectó mucho esta iglesia. Creo que se rajó inclusive toda la torre, ¿verdad? Ok, muy bien. Es un dato muy histórico, muy importante. Y al sacerdote, ¿hay alguna normativa o alguna restricción en que cuando las personas ingresan aquí a la iglesia tengan que pagar una entrada que rige aquí en este país? Porque en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, le cobran 60 euros, 80 euros el tour. Entonces, la pregunta es si hay alguna restricción, porque cuando lo escucho hablando sobre recaudación de fondos, no sé si hay un chequeo aquí real, un conteo real por mes de cuántas personas visitan la iglesia de Orosi. No sé si serán miles, cientos, no sé cuántas personas, porque si comenzamos a sumar esa cantidad de personas y todo el valor histórico que ahorita acabamos de hacer con una relación de terremoto, aquí hay un tour completo, aquí hay varios guías profesionales que tienen experiencia en todo el país y fuera del país y saben lo que les estoy diciendo, que hay un tour vivo solo en la iglesia, sin que ahorita que pasamos al museo nos vamos a dar cuenta de todo lo que hay en el museo. Entonces, hay un tour vivo aquí que únicamente, vamos con la palabra, falta explotarlo más, porque lo han estado explotando de una manera muy no comercial, sino muy social, pero si se puede darle el valor que esta iglesia tiene, porque es un valor, vamos, no la parte económica, sino el valor histórico. La iglesia más antigua de Costa Rica, viva y activa para recibir a las personas, que es parte de la historia de este país, que es parte de la rebeldía de este país en ciertos aspectos, que aquí nació la rebeldía, o todavía existe la rebeldía, está en la comunidad, de una buena manera, darle ese enfoque y poder hacer esa gestión, poder preguntar al sacerdote de que cuando la gente ingresa por esa puerta, de no solamente venga y qué bonito la historia y todo, y que se puedan traer los muchachos del CUC, de la UCR, de la carrera del tecnológico que están sacando las maestrías y que hagan aquí la pasantía, y que eso le ayude a generar más recursos de los que ustedes están buscando por otros medios. No sé, me parece. Sí, como una normativa no la hay. Realmente, digamos, el problema, digamos, sigue siendo un lugar celebrativo, ¿verdad? Aquí celebramos entre semana, la gente del pueblo. Sería un poco más funcional el museo, que al día de hoy lo que se cobran son 500 colones y aún así la gente dice que es caro. 500 colones y no subimos más. ¿Por qué? Hasta que no hayan las condiciones de poder optimizarlo, de poder encontrar hasta guías con audios, traducido, etcétera. Creo que estaríamos en capacidad de cobrar un poquito más, ¿verdad? Pero sí, hay muchos elementos y es que a mí me tocan la lengua, pero si ustedes ven, por ejemplo, estas dos pinturas, van a verlo, son preciosas y se ve que es de un mismo autor, porque junto con una tercera que está en el museo, que de las tres me quedo con la que está en el museo. Una es el nacimiento, esta que está a la izquierda de ustedes, y esta otra donde está también San José, María el Niño y San Joaquín y Santa Ana. Se ve que es el mismo autor porque tienen los mismos colores y que el cuadro que está en el museo cambia, porque entonces el niño que está aquí con color blanco, túnica blanca, el cuadro que está adentro es la muerte de San José y San José está de blanco. Y Jesús tiene los colores que tiene San José acá. Y el rostro de la Virgen María es un rostro muy fresco en la muerte de San José. Pero si ustedes se miran el detalle, María está llorando, se le ven las lágrimas. Llora
pero es un rostro de esperanza. Y José está mirando a Jesús, su rostro lo tiene tirado hacia Jesús. El color de la piel es completamente ya falleciendo, blanco. Aquí, en este otro, es José quien mira al niño. Entonces, vean cómo está relacionado y se ve que es un mismo autor. Hay muchas cosas que contar, pero creo que vamos a pasar al museo. Exactamente. Tal vez ahí, Manuel, todo eso que vos señalás es parte de las funciones que estamos tratando de ir desarrollando, empezando por los inventarios para poder luego clasificar en colecciones y poder ofrecer productos dependiendo variados, ¿verdad? Para que la gente pues no venga aquí y hagan el comentario que es el padre, 500 pesos es mucha plata. No, digamos, hay que hacer, hay que musear el museo, valga la redundancia, porque hoy por hoy lo que tenemos ahí es piezas que están acomodadas, no en un orden tal vez adecuado, pero bueno, es parte de lo que estamos trabajando. Dentro de la fundación tenemos gente que, bueno, hoy no están por aquí, Silvia, que, bueno, pues su profesión está en temas artísticos y se ha metido lleno con esto, y la idea es llegar a ese nivel, digamos, poder venir, dar las condiciones, como dice el padre, o sea, hay temas de seguridad, emergencia, cosas de este tipo, ley 7600, por ejemplo, que hay que empezar a implementar y que eso no es fácil. Hasta que tengamos todo eso bien montado, pues podríamos ya pensar en algo a lo que estás comentando. Pero bueno, creo que lo seguido ahorita es que pasemos, aprovechar el espacio de hoy y pasemos al museo, a una especie de visita. No sé qué tan guiada será, no tenemos a la profesional, pero bueno, ahí está Francisco. Entonces, muchísimas gracias.